continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a iniciar la semana productiva y queremos hacerlo, por supuesto, como siempre, abordando los temas de muchísimo interés para usted, pueblo salvadoreño, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas. Los diputados están por tomar grandes decisiones desde todos los ámbitos, ¿verdad? Inclusive desde lo que tiene que ver con considerar el concepto amplio y que para muchos se ha degenerado del fuero político. Y de ahí hay peticiones concretas para poder seguir apoyando al gobierno en el tema del combate al coronavirus, a la pandemia del COVID-19, que como ustedes saben, en nuestro país ha presentado ya una situación, un comportamiento bastante delicado en el sentido del aparecimiento de muchísimos más casos. Bueno, yo le invito, por favor, a que me acompañe al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Gracias por estar en nuestra sintonía. Las disculpas del caso, ¿verdad? Por el atraso, los lunes ni las gallinas ponen, dicen por ahí, pero eso es mentira, ¿verdad? Eso es verdaderamente mentira. Entonces, lo que ha pasado es que, y no podemos echarle la culpa al tráfico hoy, va Santa. Ya no le podemos echar ni la culpa al tráfico. Bueno, ya nuestros invitados están riendo, este Natán llegó tarde, por eso es que no empezábamos, dice. Sí, algo de eso hay, hombre, es que viera que de veras que, no sé, ¿verdad? El cansancio, tanto trabajo, pero bueno, gracias a Dios que tenemos. Y hay que aprovechar que tenemos trabajo y que pues tenemos también la posibilidad de estar sanos, ¿verdad? Que tenemos la posibilidad de tener salud, eso ya es importantísimo. Y también que tenemos la posibilidad de estar aquí en esta plataforma, en esta hermosa empresa para poder con ustedes interactuar. Esta mañana voy a dar la más cordial de las bienvenidas, me da mucho gusto saludarlo porque está ya cumpliendo la cuarentena y tenía días de no saludarlo, pero me encanta que esté con nosotros para discutir los temas de interés. El licenciado Carlos Araujo, ustedes ya saben, él es un analista político y por supuesto, como siempre, en los medios espadeando. Carlos, te agradezco la invitación y sobre todo la deferencia a participar en Foro TVM. Estás en la cuarentena, pero salí a tomar el sol, te veo hasta rosadito. Estamos cumpliendo a cabalidad. Gracias, Natán. Buenos días a todos. Guillermo, buenos días y buenos días a todos los televidentes. Bueno, con nosotros también está otro que tenía días de no ver, pero que está también, me imagino que está bien, ¿verdad? Y trabajando porque le toca a él ni salir a veces, de vez en cuando. Guillermo Lagenegger, ¿lo dije bien, Guillermo? Sí, bastante bien, ya va mejorando. Un saludo. Mil gracias por tenernos por acá. Habrás de ver que también estoy un poquito blanquito, más de lo acostumbrado. Y bueno, mil gracias por tenernos acá. Un saludo para todos los médicos, el personal que está trabajando todavía. Mil gracias por lo que están haciendo por el país. La verdad que es mi reconocimiento a todos ustedes. Gracias en nombre de todo el país por lo que hacen cada día, incluyendo los medios de comunicación que nos mantienen
sabedores de todo lo que está sucediendo. Mil gracias. Bueno, vamos a ir rápido antes de comenzar de lleno con ustedes, porque son dos temas que vamos a tratar, sobre todo lo que están por decidir los diputados, porque hasta donde tenemos entendido hoy se va a entregar el informe especial que realizó la Comisión Especial de Antejuicio contra el doctor Norman Quijano, y precisamente es esas grandes decisiones que deben de tomar desde el punto de vista político, el significado que tiene el fuero político constitucional, y que para muchos el espíritu del constituyente se ha degenerado, ¿verdad? Se ha estirado demasiado, y bueno, ¿qué es lo que vayan a decidir? Ya hemos tenido acá invitados a diputados que han advertido y han dicho, bueno, sabemos lo que va a pasar, no hay votos para desaforar, pero ¿en base a qué no hay votos? ¿En base a un contenido técnico, en una apreciación técnica, o en base a el corazón, en base a los sentimientos, en base al hecho de que, bueno, este es un precedente importante? El otro gran tema es precisamente la discusión y ese debate que se ha generado en el sentido de la polarización y la efervescencia por la pandemia, y sobre todo el gobierno reclamando que no se le está apoyando lo que se debe, y ya hay nuevas iniciativas en la Asamblea Legislativa. Has de estar enterado, Guillermo, de las nuevas iniciativas que ha solicitado el gobierno para poder apoyar en esta cruzada, en esta lucha en contra del COVID-19. Ya les dejo planteado ahí. Antes de todo, para ponerlos en contexto, vamos a revisar las cifras del COVID-19 en nuestro país. Están en pantalla. 555 casos, y solo en las últimas 24 horas se han confirmado 65 nuevos casos de personas que han contraído el virus. Es decir, está circulando en su máxima expresión el virus, y lo único que le queda o nos queda precisamente es tomar las medidas de precaución. Ya saben cuáles son, ¿verdad? Si tiene que salir, por supuesto, el distanciamiento social. Y no importa que se enoje quien está a su lado, o dígale por favor que se distancien. Eso es lo que nos va a mantener resguardados. Hay que usar guantes, mascarillas, y también, por supuesto, siempre algún desinfectante o alcohol gel si es que anda en la calle. En la casita, por supuesto, no meter zapatos si viene de la calle, ni ropa. Hay que quitarse todo y dejarlo y meterlo a lavar rápidamente y desinfectarse. Subí Santa, que no terminé de decir. 180 casos recuperados, 12 casos fallecidos, es decir, de 8 que teníamos el pasado viernes, recuerdan ustedes, hemos subido a 12 fallecidos. Entre los fallecidos está un miembro del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, que confirmaba ayer el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que, bueno, y habría que ver cómo está esta situación, porque se hablaba de que había lo que es la conformación del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, supuestamente estaba en riesgo y en cuarentena. Vamos a analizar eso también. 363 casos activos, y ya decía, casos confirmados 555. Fíjense que los casos locales son 438, los importados 117, es decir, que ya el contagio está dentro de nuestro territorio y de persona a persona. Y yo digo irresponsablemente, ¿verdad? El hecho es de que no estamos cumpliendo con las medidas, y eso nos está complicando o nos va a complicar, y van a haber muchísimas más personas fallecidas. Vamos a continuar abajo, por favor, ya con las últimas cifras para poder iniciar. Miren ustedes, San Salvador con 72 casos, ¿verdad? 72 casos San Salvador, y Soyapango 42, Ciudad Delgado 18 y Mexicano 16. Increíble, pero cierto. San Salvador es el epicentro del contagio, y bueno, aquí es donde hay que tomar las medidas precautorias. No vaya a lugares con concentraciones, aglomeraciones. Evite, por favor, si llega a una institución financiera y ve usted que hay demasiada gente, retírese de ese lugar. No llegue y espere mejor, o espere aisladito a que baje un poco la concentración de personas, aunque hemos de decir que la gran mayoría de empresas están tomando medidas de bioseguridad, distanciamiento, para poder combatir también. Esas son las cifras, y bueno, el último de los fallecidos, pues sí, siguen siendo personas con enfermedades crónicas, ¿verdad? Y tenemos 3.964 personas en la
cuarentena, y el total de personas que han finalizado la cuarentena son 5.802. Centros de cuarentena son 91. Gracias, Santa, por esa información. Interesante saber, caballeros, el hecho de que no está aparentemente cumpliéndose a cabalidad las medidas adoptadas, la cuarentena, y bueno, eso nos está implicando el aparecimiento de muchísimos más casos. Es difícil poder, digamos, plantear un escenario en el que también se le deba de obligar a la gente a quedarse a su casa, pero, y hay que decir esto con claridad meridiana, no le estás dando las condiciones mínimas de subsistencia para poder mantenerse ahí, y entonces pensaría yo que es una mezcla de todo eso, de la gente que tiene una economía de subsistencia, que a lo mejor no ha recibido asistencia de parte del gobierno, y Carlos, empiezo contigo, y eso está obligando a la gente a salir a la calle, eso está obligando a la gente a ir a buscar el pan de cada día, porque de alguna manera le estás pidiendo quédate en tu casa, pero no tienen que comer y va a resultar más cara la medicina que la enfermedad, Carlos. Sí, mira, yo no acepto bajo ningún sentido de que le llamen a la gente irresponsable por salir a la calle. Yo hace poco puse un Twitter que decía, quieren menos gente en la calle, pónganle comida en la mesa. Creo que el hambre es una necesidad fundamental que debe de ser de alguna manera en esta emergencia resuelta por el gobierno para la mayoría de la población. Tú muy bien lo estás diciendo, de que la economía de subsistencia que tenemos, que tienen la mayoría de los salvadoreños, bueno, en parte nos incluimos, creo, los pequeños emprendedores en muchas actividades que hacemos, porque no vamos a soportar pasar paralizados totalmente si no tenemos resuelto cómo llevar el sustento a nuestros hogares y para proteger a nuestras familias de alguna manera. Yo creo que es importante que el gobierno sepa evaluar de que si necesita de verdad una mayor fuerza para poder hacer que la gente no salga a las calles, pues debe de resolver este problema, y este problema es cómo le damos a la gente la solución a esas necesidades básicas, que son medicinas, que son alimentos, que son los ingresos para pagar algunas obligaciones que tienen, que esas obligaciones nadie se las está quitando, y están recibiendo una serie de presiones en función de que paguen también lo que normalmente deben de pagar. Yo creo que eso es lo más importante para este momento. O sea, aquí hay que hacer conciencia, sí, y creo que debe haber un liderazgo mayor de parte de las autoridades para hacer conciencia de la gravedad de la enfermedad, de los contagios del virus como tal, pero también si no suplimos y si no hacemos que la gente tenga al menos los alimentos seguros y las medicinas seguras en sus hogares, no van a poder detener a las personas en este sentido. Por lo tanto, también debería haber alguna conciencia para explicarle a la gente cómo protegerse si por obligación tienen que salir. Pero es que yo veo una ausencia de información de grandes campañas. O sea, he visto, por decirte, grandes pautas de publicidad gubernamental para cosas sin sentido, y en estas cosas que son importantes no la veo. O sea, yo creo que debería de enseñarle a toda esa gente que por necesidad sale cuáles son las medidas que debe de proteger para que lo tengan metido en la cabeza y que en automático lo puedan replicar. O sea, esta enfermedad, de alguna forma, si tú sabes administrar el distanciamiento social y cumplir las medidas sanitarias, puede ser contenida también. O sea, no vamos a irnos a meter a la cueva todo el año, porque será imposible. O sea, vamos a morir de hambre si seguimos así. Bueno, Guillermo, ¿y tú qué piensas en este sentido? Porque ha sido bien difícil, el gobierno ha dicho que de todo lo que supuestamente han aprobado en la Asamblea Legislativa, ha sido cero dinero el que les ha llegado, y eso está complicando todavía más la situación. Mira, efectivamente, ahorita no han logrado colocar todo lo que aspiraban tener, obviamente se lleva su tiempo. Creo que han tenido apoyo de parte de la Asamblea Legislativa en la aprobación de créditos. Hay mucho que se puede hacer mejor, obviamente, lo platicábamos con Carlos antes del arranque, que es necesario que el gobierno también se deje apoyar. Hay muchas personas como Carlos o yo que estamos dispuestos a sentarnos en una mesa y dar los aportes que podamos hacerlo sin ningún interés, más que sacar al país adelante. Entonces es importante que
que el gobierno tome en cuenta todo esto, porque sí, efectivamente se han cometido errores. Es aceptable el hecho de que el presidente, ante estas circunstancias, no se hayan tomado algunas decisiones o se hayan cometido errores. Es natural, no podemos criticar al gobierno por no prever un tema que ni siquiera la OMS pudo prever. Sin embargo, hay cosas que sí se tienen que hacer, bien lo decía Carlos, hacer la comunicación de cómo prevenir, porque con el solo hecho de ocupar bien una máscara, no digamos una máscara N95 o KN95, que son las mejores, las que tienen mejores filtros, pero con solo ocupar una máscara te proteges entre el 90 y 95% del virus. Hay gente que ocupa la máscara y nada menos, ayer me tocó ir al súper a las compras de la semana y veía una señora que tenía su dinero, pues no era una señora que no creo que haya tenido la educación, pero andaba con la máscara solo tapado de la boca, y en la nariz obviamente se le va a pasar. Entonces, si alguien que tuvo la educación que debería tener comete esos errores tan sencillos que podemos esperar de una persona que no tiene la comunicación. Hay otro tema importante. La mejor forma de prevenir esto es lavarse las manos. Con gel es complicado porque no te previene 100%. El agua y el jabón es lo mejor. ¿Cuántas comunidades tenemos que no tienen acceso a agua y jabón para poderse lavar las manos, para hacer todo el proceso de higiene? Entonces, hay que solucionar esos problemas. El acceso al alcohol gel, ahora ya hay mucho más, pero los primeros 15 días, 3 semanas, no encontrabas alcohol en ningún lado, y si lo encontrabas demasiado caro. Entonces, hay una serie de cosas que se pueden hacer. Definitivamente la gente anda en la calle porque necesita comer. No todo el mundo ha recibido los $300, no todo el mundo tenía derecho a los $300. Hay muchas personas, como bien lo decía Carlos, tanto él como yo somos profesionales. A mí, gracias a Dios, hay cosas que puedo hacer desde la casa, ¿verdad? No salgo. En mi caso, por ejemplo, mi esposa tiene diabetes y por ende es de alta exposición. Estoy seguro que mucha gente no sabe o que tiene diabetes porque no ha tenido el examen, o bien que si tiene diabetes no sabe que es de alta exposición y que tiene que quedarse, tanto esa persona como su familia tienen que quedarse en la casa y tomar todas las medidas necesarias para prevenir que el virus entre a su casa. Entonces, hay muchos temas. Yo entiendo por qué la gente está saliendo por necesidad, pero no entiendo por qué la gente sale sin necesidad a comprar temas banales o a comprar un churrito, aunque ya no los hay en las tiendas, pero ir a buscar un churro o algo a la tienda que no se necesita es una alta exposición a contraer el virus. Vemos casos: San Salvador 72, Soyapango 42, Ciudad Delgado 18, Mexicanos 16 y Los Pangos 15. En los grandes centros, Popa 15, en los grandes centros poblacionales. Más hacinamiento. Sí, exacto. ¿Y por qué? Yo creo que lamentablemente no tenemos el mapa, que es muy importante. Ojalá nos lo pusieran también, el mapa de dónde se están dando estos casos, porque parte de la prevención es identificar las zonas, y ahí sí es importante cerrar o poner cordones para prevenir que las personas salgan de ahí, y en todo caso, si salen o entran por necesidad, por trabajo, pues que se tomen los controles necesarios. Pero eso no se está dando. No sirve de nada, por ejemplo, cerrar toda la libertad, porque en ese momento la libertad creo que tenía uno o dos casos, o cero. Entonces, no vale la pena tomar decisiones de cerrar una comunidad completa. Se tiene que cerrar zonas lo más específicas posibles. De hecho, por ejemplo, en la ley que viene te da esa posibilidad, pero no la desarrolla lo suficientemente bien. Entonces pueden haber arbitrariedades, y eso es lo que hay que tratar de prevenir. Así que hay muchos temas que se pueden hacer, y el otro tema importante, creo que no se está haciendo lo suficiente, es apoyarse, no en los políticos, no en los que te damos opiniones, porque de repente no somos los expertos, pero sí hay una asociación de infectólogos en el país, está el Colegio Médico, que puede dar muchísimo apoyo en resolver estos problemas.
y son a estas personas a las que se les tiene que tomar muy en cuenta. Lo platicamos con Carlos antes. En todos los países se toma en cuenta la opinión de los expertos. Hay expertos en infectología que asesoran al gobierno. Lo mismo quisiéramos ver acá, ¿verdad? Reportes, tenemos la muy buena voluntad que pueda tener el señor ministro de Salud, pero igual él no es un experto, puede estar siendo apoyado muy bien por la gente de la OPS y la OMS, pero también tiene que ver a los expertos en El Salvador, y ojalá que pues esta ayuda o estos consejos puedan caer en buen saco, no en saco roto, y pues creo que tanto Carlos como yo estamos dispuestos a apoyar al gobierno en buena forma, sin intereses, para tratar de sacar al país adelante. Bueno, miren, hay una situación y yo quiero poner en perspectiva un tuit del presidente de la República, porque aparentemente el presidente en este momento está apelando a la sensatez y a la buena voluntad, a la voluntad política de los diputados, pero hay otras cuestiones que también están en el ambiente, como por ejemplo el hecho de que no exista la aritmética legislativa para poder apoyar esas nuevas iniciativas que está pidiendo el presidente de la República sean aprobadas por los diputados. A ver, si podemos poner ese tuit y de ahí vamos a partir para poder analizar lo que se viene en relación a, por supuesto, esa coordinación que debe existir entre los poderes del Estado para poder enfrentar esto. Es que lo que pasa es que lo que hemos visto hasta ahora, Carlos y Guillermo, es el tema de máscara contra cabellera, ¿verdad? El tema de pleitos, el tema de no bajar los canastos, el tema de que el presidente hace arengas porque los diputados no colaboran y los diputados, por supuesto, por consiguiente. Los medios y ONGs financiados por intereses internacionales oscuros quieren vender la imagen de que en El Salvador se vive una dictadura donde se llevan a la cárcel a la gente por ir al baño a 4 pasos de su casa, pero lo que en realidad pasa en El Salvador es esto. Y estamos viendo, por supuesto, un informe de una periodista y podemos ver ahí una gran aglomeración de personas y una nota de una cadena, de un noticiero local. De ahí sigue el presidente en ese mismo hilo, si podemos bajar, Santa, por favor. Dice el presidente en ese mismo hilo, ¿verdad? Y bajamos, dice... enviamos a la Asamblea Legislativa iniciativas de ley que nos permitan detener una catástrofe sanitaria, al mismo tiempo que aliviar la economía, salvar miles de empresas y cientos de miles de empleos. Estos decretos ya fueron consensuados con amplios sectores de la sociedad civil. Está en sus manos ahora. Espero que los buenos diputados puedan hacer mayoría. ¿Sigamos? Creo que sigue todavía ahí. ¿O ahí termina? Primero Dios, dice el presidente. Pero quiero poner bueno, en lo que analizamos eso, Guillermo, ¿qué te parece? Perdón, Walter, ya estoy confundiendo con tu hermano. Ya te confundí con tu hermano, pero al final es tu hermano, hombre. Bueno, adelante, por favor. Mira, Guillermo, refiriéndonos a los tweets del presidente, yo solo quiero hacer un llamado de atención en algo. O sea, toda esa gente que salió en ese reportaje y la que hemos estado viendo en algunos tweets también de otras personas, ¿tú qué crees que andan haciendo ahí? O sea, cuando los entrevistaron, ¿qué estaban haciendo? ¿Hay algún bar abierto? ¿Hay alguna cancha abierta? ¿Hay algún billar abierto? ¿Hay algún centro comercial abierto? ¿Hay algún restaurante abierto? No, todo está cerrado. Entonces, ¿por qué sale la gente? Hay que entender eso también. Y hay que entender que de repente aparecen fotos de mercados. De repente aparecen fotos de colas en lugares donde la gente va a sacar dinero a un banco, o donde va a comprar sus alimentos, o las farmacias, cosas por el estilo. Entonces, yo no logro entender cómo puede estar llamando irresponsable, codicioso a los ciudadanos, cuando en realidad la gente está saliendo por la mera necesidad. Y eso es lo que tiene que entender muy claramente el presidente. Vuelvo a insistir, si no pone comida en su mesa, no va a detener a la gente. O sea, es que eso es evidente. O sea, si yo tengo una familia de 4, 5, 6 personas y tengo que darles comida, sustento, pagar la luz y esas cosas por el estilo, porque hay muchos que dicen
no, si pueden diferir todo, no, o sea, si a mí me hablan de las telecomunicaciones, a mí me hablan de CAE para preguntarme cuándo les voy a pagar, o sea, ¿por qué? Porque hay un montón de gente que tampoco aplica, o sea, hay un sector que aplica ese tipo de cosas nada más, pero yo creo que es que el kit del asunto y el problema está ahí, o sea, yo no logro comprender cómo puede estar descargando la responsabilidad en el ciudadano cuando no está atendiendo el gobierno la necesidad de ese ciudadano. Entonces, si vamos a la Asamblea Legislativa, hasta este día, ¿qué es lo que no se ha aprobado que ha pedido? ¿Ya? Pero si venís a pedir otro préstamo de $1.000 millones más, yo creo que al menos deben de analizarlo muy bien. O sea, es que aquí no solo es con tarjeta de crédito que vamos a vivir en este país. O sea, tenemos que ser conscientes de que hay otros instrumentos y hay otros mecanismos como el tema fiscal, como de alguna manera el ahorro de fondos y de dinero del presupuesto de la nación, de los despilfarros como tal. Vuelvo a insistir, el tema de los $21 millones en publicidad, que yo no he visto ningún recorte presupuestario ni readecuación presupuestaria de lo que tenemos del presupuesto 2020. Yo creo que por ahí deberíamos de haber comenzado. Siguen manteniéndose los $50 millones destinados a los seguros médicos hospitalarios de los funcionarios del gobierno. Entonces, hay cosas que creo que deberíamos de comenzar a ser más austeros, de capitalizar mejor el dinero, usar mejor el dinero para poder administrar este país. Es que este país no es Estados Unidos ni Europa, en donde aquí podemos emitir moneda y empezar a regalar dinero a diestra y siniestra. Si solo mira esos $300 que repartieron en los Senades, mira la portada del diario de hoy ahora, 1.5 millones de reclamos después de haber entregado eso. ¿Eso qué te indica? La Corte de Cuentas inclusive está pidiendo hasta la base de datos para poder revisar qué ha pasado, porque hay demasiados reclamos de personas que no recibieron ese apoyo y esa transferencia económica. Carlos, solo una cosita. Vaya, ¿a ti te parece entonces que la Asamblea Legislativa ha hecho lo suficiente para apoyar al presidente en esta... La Asamblea ha hecho todo lo que es correcto, lo ha hecho y lo ha hecho en los tiempos correctos. O sea, eso de que la polarización, que están bloqueándose, que la Asamblea le está echando zancadilla, y ese es el discurso presidencial. Eso no es cierto y podemos revisar medida por medida, decreto por decreto, cuándo ha llegado y qué es lo que se ha aprobado y qué es lo que no se ha aprobado. En este momento está en discusión unas iniciativas que el presidente mandó en materia económica, pero ¿cuál es el problema de esas iniciativas en materia económica? Que no son la gran solución para todo, pero algún alivio tienen. Pero el problema es que quiere otros $1.000 millones más, aparte de los 2.000 que ya tiene y todo el presupuesto general de la nación que de alguna manera puede ocupar para ciertas cosas. Entonces, esto no solo es de endeudar al país, es que vámonos a los antecedentes, revisar qué pasó en la alcaldía de San Salvador cuando Nayib Bukele fue alcalde. O sea, revisemos esas cosas y vamos a ver que es fácil pedir dinero y dejar totalmente endeudada una institución y no digamos un país. O sea, ya tener que manejar una deuda adicional de $3.000 millones, yo no sé de dónde. Bueno, para empezar, ni siquiera han podido colocar los primeros 2.000 y no los han podido colocar, no es porque se tarda. Guatemala lo hizo rápido y ya colocó. Costa Rica lo hizo rápido y ya colocó. Panamá lo hizo rápido y ya colocó. Yo no entiendo por qué El Salvador no puede colocar. O sea, es que no puede colocar por los antecedentes que tiene el país. Entonces allí es donde hay que entender de que esto no solo es de soplar y hacer botella. Bueno, mira, Guillermo, pero quiero poner 3 tweets del director de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña, y presidente del movimiento Libertad. Fíjate, gracias a Dios hay diputados decentes que están luchando desde adentro de su partido para oponerse a Bukele dictador, y él utiliza una etiqueta, pero el tirano está haciendo lo imposible para que le aprueben su ley, con la que matará de hambre a la gente descalza. No se presten al juego que se limpiarán en ustedes. Vamos al otro, por favor. Dice, señores, esto se acabó, hemos entregado la democracia. Sé que Arena, con el aplauso de las gremiales, dará su voto para encerrar a los salvadoreños a cambio de $1.000 millones para las empresas. Pero la gente que morirá de hambre en estos 15 días, pobre la Constitución y la decencia. El último, no, te mandé 3. Ah, vaya. Entonces, cosas como esta, fíjate que había otro
Lo tengo aquí. Dice, señores, se acabó, hemos entregado la democracia. Y de ahí había uno más que dijo que lo quiero leer, que fue este último. Gracias a Dios, a Bukele se le está cayendo el circo y reaccionando ya los diputados honestos de Arena Fracción. Pronto sabremos quiénes son los valientes y quiénes obedecen al tirano. @ el grupo parlamentario del FMLN, manténganse firmes contra dictadores y por Dios cierren los centros de contagio. Es decir, estamos llegando a un escenario en el que pues la sociedad está dividida, Guillermo, peligrosamente en dos, digamos, bloques. Aquellos que están llamando dictador al presidente y los que están defendiendo al presidente y están viendo que las decisiones que está tomando el presidente son para proteger la salud de las personas. Pero digo peligrosamente porque ¿crees tú que es necesario meterle esa presión, esa efervescencia y esa confrontación en este momento? Digo, viniendo también del doctor Miguel Fortín, que es muy duro con el presidente de la República y con Alianza Republicana Nacionalista, a quien acusa de haberse vendido ya para aprobar los decretos que el presidente ha mandado a la Asamblea Legislativa en las últimas horas. Sí, fíjate que creo que, ya lo he dicho yo en varios tweets, creo que es importante que antes de emitir este tipo de consideraciones se tenga acceso a las leyes. Esta ley concretamente que firmó el presidente, que supuestamente iba a ser presentado el 30 de abril, no sé si ya entró, pero gracias a Dios pues he tenido acceso a la ley como tal. Fíjate que no es una ley de cierre, no está pidiendo él el cierre. La ley se llama ley que fue la que él puso en Twitter, pero no sé qué es esta. Ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia del COVID. Es que Guillermo, te lo pongo en perspectiva, es que el presidente y sus funcionarios están apelando a que los próximos, la condición que está poniendo el gobierno es, para comenzar a un poco permitir actividad económica, es que los próximos 15 días se cumpla la cuarentena a cabalidad. Pero hemos visto pero por las imágenes que hemos visto y que ustedes saben, han puesto en perspectiva medios locales, no se está cumpliendo, y eso se refleja también en la cantidad de gente que se está contagiando, Guillermo y Carlos. Correcto. Obviamente, entonces sí. dice el gobierno, dependemos de estas próximas 2 semanas, si la ciudadanía cumple a cabalidad la cuarentena, pues vamos a analizar, poder buscar reabrir un poco la actividad económica y que la gente pueda tener ya algunas libertades, pero hay que cumplir. Obviamente el ministro de Salud dice lo siguiente, volveremos a las actividades con una normalidad muy diferente a la acostumbrada, es decir, que ya la gente no debe de saber de que va a poder estar en concentraciones de masas, porque eso es precisamente el caldo de cultivo para esta enfermedad. Pero de ahí para allá, entonces lo que necesitan es aprobar en este momento herramientas que le den, como lo pidió la Sala de lo Constitucional, facultades al gobierno para poder mantener a la gente en sus casas, Guillermo. Pero Natán, solo un paréntesis en eso último que acabas de decir. Ajá. Pero entonces, que me diga por qué vetó el decreto que la Asamblea aprobó hace un par de días, vinculado precisamente al cumplimiento de la orden de la Sala, en donde había aquellas sanciones a las personas que violaban la cuarentena. Es que es ilógico lo que el presidente está diciendo. Está pidiendo que le aprobes una ley para poder hacer legalmente lo que hizo en el Puerto de la Libertad. ¿Tú crees que lo que hizo en el Puerto de la Libertad era lo correcto y es la forma de vivir una cuarentena para evitar nada más los contagios? Es que ha habido abusos, y los abusos de verdad y la falta de decisiones correctas son los que limitan poder darle todas las cartas que se necesitan para poder, entre comillas, ayudarle. Pero es que las herramientas que en este momento tiene a través del Código de Salud y la Ley de Emergencia, con este otro decreto que ya vetó él, estuviera sancionando a aquellas personas que salen de una forma incorrecta a la calle. Pero no, o sea, aquí lo que quiere es cerrar ciertos lugares, o si es necesario el país según su criterio, y meterte a la cárcel, llevarte tu carro. Eso es lo que está pidiendo al final de cuentas. O sea,
esa ley que dice Guillermo le da esos instrumentos de poder tomar esas medidas discrecionales. Vea, no es que la ley dice cierren el país, pero los mismos artículos de la ley le dan la facultad de poder legalizar lo que ya vimos en el Puerto de la Libertad. Entonces, ahí es donde voy yo. Llévele comida a la gente a su casa y le puedo asegurar que no habrá tanta gente en la calle. O sea, es que este es un tema de lógica, es un tema de sentido común. Pero es que aquí no vivimos en un estado autoritario, disculpen. Mira, Carlos, pero es que no sé si tú has tenido acceso a esta ley. ¿Sí? Esta ley no te... Sí, o sea, pero esta ley, bueno, por ejemplo, ¿qué hace diferente esta ley de las leyes anteriores? Te permite y te regula el tema de la cuarentena domiciliar. Eso no está en otras leyes y se lo está estableciendo en esta ley. Entonces, acá no te está dando... Esta ley no te dice más de lo que ya está en otras leyes. A mi modo de ver, esta ley debería tener, como tú bien dices, contemplado los derechos constitucionales que ya ha reconocido la Sala. Al final no lo lleva, exactamente, y ojalá lo llevara, y ojalá que la Asamblea Legislativa tome la decisión de incorporar en este decreto esos derechos. Ahí en ese articulado hay conceptos que permiten establecer, por decirte, declarar al país en una zona epidemiológica. Sí, pero es que eso ya está en el código de salud, ya está en el 19, está en el 12. Pero o sea, en lo otro es por una medida que justifique con temas de salud, mientras que con este nuevo decreto lo puede hacer así por así como un decreto ejecutivo. No, por eso, pero te digo, está más claro en esta ley, o regula de alguna forma más al gobierno para que si te van a meter tiene que estar debidamente comprobado con exámenes, etcétera, de lo que está ahorita en el 19, en el 21, incluso en la ley de emergencia, incluso en el Código de Salud. Entonces, la ley definitivamente hay muchas cosas que mejorarle, entre ellas los derechos que va a tener la persona en cuarentena, tanto domiciliar como en los centros, en los albergues. Las condiciones de los albergues, esto es algo que tiene que estar aquí y no están las condiciones de los albergues en esta ley. Esas son las cosas que yo quisiera ver en esta ley y ojalá que la Asamblea Legislativa contemple el hecho de que en los centros de cuarentena se respeten también ciertos derechos. Entonces, al final, esta ley, te soy sincero, yo más bien creo que siendo un poco suspicaz, te diría que esta ley fue una trampa de parte del gobierno para mucha gente, para que empezó a criticarla sin ni siquiera haberla leído. Entonces, no, como te digo, no te contempla un cierre, no te da más de lo que ya está incluyendo en la ley de emergencia. Le da más facultades al gobierno, la ley de emergencia, que esta ley. ¿Ves? Entonces, hay muchas cosas que se pueden mejorar en esta ley y ojalá que esta ley no solamente la apruebe el gobierno y la Asamblea Legislativa, sino que también le dé el visto bueno el Colegio Médico, la asociación. Lo que estás diciendo, Guillermo, es que no ha leído la ley, Carlos, y la está criticando. No, yo fíjate que Carlos no dudo que la haya leído, pero estoy seguro que el doctor, cuando emitió estos tweets, que creo que debe haber sido el mismo día que el presidente subió la imagen, probablemente... Estos tweets son de las últimas horas. Bueno, pero entonces no lo ha leído. No la he leído porque la ley no contempla un cierre total. Y no te dan más facultades de las que ya están. O sea, ya le dimos facultades a él para hacer un puño de cosas. Guillermo, esta ley lo que hace es darle las armas legales, ¿verdad?, para justificar lo que ha estado haciendo que ha sido incorrecto. Por decirte, el tema de las cuarentenas, de que si te detengo en la calle, te voy a detener y te voy a llevar a un lugar, y mientras no te haga la prueba, te puedo retener en el lugar. Eso es lo que está diciendo esta ley. Pero eso ya está en el Código de Salud, ya está en la ley de emergencia. Ya le diste esa facultad. La Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, le ha dicho que no puede detener a nadie bajo ese concepto para poder confinarlo en un lugar. Lo que está haciendo es regulando y legalizando esas detenciones arbitrarias. Y esa es la trampa que tiene la ley. No, espérate, escuchamos. La Sala de lo Constitucional sí le está dando el derecho al gobierno a que si agarra a una persona que pueda tener o pueda estar infectada, lo lleve a un centro
de contención. Hacerle una evaluación. Correcto, exactamente. Lo que está prohibido y esta ley lo que hace es poderlo retener ahí el tiempo que considere necesario, mientras no le haga una prueba, entre comillas. Por eso, vaya. Ahora, la SAD lo que ha hecho, si hay alguien que está violando la cuarentena, agárrelo, llévelo, háganle un examen, y si sale positivo o está expuesto, entonces, en base a criterios técnicos médicos, tiene usted derecho a llevárselo a un centro de contención. Miren, yo les pregunto una cosa a los dos. Les pregunto una cosa a los dos, vaya. Es que vaya, entonces quiere decir lo siguiente: ¿por qué debe de andar pululando en la calle una persona que tiene el virus, que no lo sabe y que está afectando al resto de la ciudadanía? ¿Por qué debe de andar pululando en la calle? Pero es que ¿por qué tú crees que todo el que anda en la calle tiene el virus? Pero ¿y cómo vas a saber, Carlos, si lo tiene o no, si no estás haciendo las pruebas? No, o sea, por eso se hacen pruebas, pero es que no puede dar como que todo, o sea, quiere decir que aquí el que sí ande un papel de una empresa que justifique que puede salir a la calle, ese por papel no tiene virus, ¿verdad? Pero aquel que no ande el papel sí es sujeto de que lo declaremos con virus. O sea, es que no es así. Mira, la gente sale a la calle por una necesidad. O sea, no hay nada abierto para poder ir a fregar, a chupar, a jugar billar, a pasear, a ir a un centro comercial. Está todo cerrado. Si la única forma que tú salís es para poder trabajar y llevar comida a tu casa. Aún así agarran a gente tomando bola. Mira cuántos accidentes de tránsito han habido. Pero esos son casos que la ley ya define cómo tratarlo. O sea, no por eso. ¿Cuántos casos son? Es por eso. Pero a mí por 10 bolos que agarren, no me digas que vas a afectar a todo un país. O sea, no. Siempre habrá excepciones. Diferente fuera que me digas que son 1000 los bolos. Ahí sí te voy a creer de que hay algo irregular. O sea, pero se ponen bolos en su casa y tienen derecho a hacerlo. Pues. Sí, mira, ahora el tema es acá, y nuevamente regreso, si vas, tiene que haber una regulación, porque actualmente no hay una regulación tan buena, en el sentido de que la decisión, por ejemplo, de cerrar una zona, sea por una razón técnica, no por una razón de que es que mucha gente está saliendo, no, es una razón técnica. ¿Cuánta gente está enferma? ¿Cuánta gente puede estar contaminado en un pasaje, en una colonia? En base a criterios técnicos. O sea, esos criterios técnicos, ojalá tuviéramos una ley, y digamos, es una semilla. Esta ley puede ser una semilla para que se regule ese tema, de poner criterios técnicos, que no sea solamente el Ministerio de Salud porque al ministro se le ocurrió, o porque al presidente se le ocurrió cerrar el puerto de la Libertad. Un municipio. Exacto, no. O sea, que sean criterios técnicos. Mire, en Soyapango tenemos tantos casos, y estos casos están en tales colonias, y específicamente en tales pasajes. Voy a cerrar esos pasajes. Sí. Y no solamente ese pasaje, sino que voy a cerrar 20 pasajes alrededor. Voy a poner un cerco, pero no para que la gente no pueda entrar o salir, es para tomar medidas para que todo el que entre o salga, por ejemplo, le pongan spray para desinfectar los zapatos, que esté ocupando su mascarilla, revisarle que vaya con las manos limpias, concientizar a la gente de la colonia sobre la limpieza, no para que le estén echando ácido como han hecho en México, sino para que haya realmente conciencia. Ese tipo de cosas ojalá estén en una ley, porque esa ley en este momento no existe. Bueno, ahí está el punto. Donde se garanticen estos derechos. Entonces, ahí está el punto. Vamos a ir a la pausa rápido y regresamos para concluir con esta etapa en la que, bueno, lo que está pidiendo el gobierno es esa ley. Y esa ley para poder hacer que en estas 2 semanas la gente se quede en su casa, y dijo el presidente, y lo dijo claramente, dijo, hay que sacrificarse, sabemos que son tiempos difíciles y duros, pero tenemos que quedarnos en la casa. Y de ahí los funcionarios están diciendo, bueno, dependerá de cómo se cumpla a cabalidad y la cuarentena en estas 2 semanas de parte de la ciudadanía para poder condicionar, reabrir un poco la actividad económica. Entonces, con eso regresamos. Y bueno, analicemos de verdad los tweets del doctor Miguel Fortín Magaña, presidente del Movimiento Libertad, que bueno, está llamando duramente Bukele dictador al presidente y a los diputados de Arena vendidos, porque les dijo vendidos. Después, como que quizás reaccionó y rectificó, y ya dijo que ya no, que ya había muchos que ya habían expresado que no iban a apoyar esta ley. Entonces,
los diputados están por tomar grandes decisiones y no crean que no vamos a hablar del desafuero de Norman Quijano, ¿verdad? No crean. Vamos a tener que hablar de eso, pero No, en general del fuero constitucional y de la degeneración que aparentemente se habría hecho de esto y del espíritu constitucionalista. Ya regresamos.